Pues bien, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Yo los saludo desde México. Yo soy originario de la Ciudad de México. Ya tengo 18 años de vivir en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que esta se encuentra al noreste del país. Es un buen lugar, es una buena ciudad y bueno, se vive muy a gusto. Al menos tenemos mucho más que disfrutar que en la Ciudad de México. La Ciudad de México hoy día es un caos por la cantidad de tráfico y gente que hay. Pero bueno, pasando, pasando al tema que nos ocupa, les doy las gracias por permitirme estar con ustedes esta tarde-noche. Para ustedes ya es tarde-noche, para acá en México son las 2:05 de la tarde. Como ya lo comentaba Javier, pues mi profesión, yo soy médico, endocrinólogo, hice por ahí una última especialidad en temas de obesidad y justamente yo le comentaba a Javier que para mí el tema de hablar de los probióticos es un tema muy importante porque mucha gente no sabe que ante la falta de una buena flora intestinal y o microbiota, las personas fácilmente enferman y fácilmente ganan peso. ¿Por qué? Porque la flora intestinal hay que entender que estas son bacterias, que son bacterias buenas para el organismo. De hecho, yo les diría que si la persona en su momento de su nacimiento, esta fue a través de cesárea, muy seguramente esa persona toda su vida va a padecer de problemas estomacales o intestinales. ¿Por qué? Porque no tuvo oportunidad de nacer a través del canal de parto. Y esto se los comento porque finalmente en ese proceso de salida del bebé, ahí es donde recoge muchas bacterias que estas se alojan en el intestino y el estómago y son las que hacen y se encargan de que la persona siempre a lo largo de toda su vida mantenga una buena flora intestinal. Afortunadamente, en el mercado existen muchos probióticos que esto hace que pues eliminemos de cierta forma los problemas que podamos tener a lo largo de la vida, y me refiero a problemas, a cuestiones intestinales. Y quiero preguntarles, ¿me escuchan bien, por cierto? Perfecto. Gracias, gracias, Javier. Entonces, ¿cuál es la importancia que los probióticos tienen en la salud intestinal de las personas? Debo decirles que en muchas ocasiones no sabemos si nuestra flora intestinal está funcionando correctamente, el trabajo está siendo correcto, y les explico por qué. Hoy en día, en muchas partes del planeta, hay mucha gente que se queja de problemas intestinales. Y específicamente se queja porque si la alimentación es rica en verduras, que estas en muchas ocasiones están en la tierra o que son raíces, como en el caso de la zanahoria, en el caso de la papa, en el caso de los rábanos y así, muchas verduras de este tipo, lo que generalmente hacemos es las lavamos, o si las compramos en algún supermercado, pues simplemente le dan una lavada, una preparada, los empacan y a la venta. Y cuando nosotros llegamos al supermercado y los compramos, no tenemos la precaución de lavarlos. No tenemos la precaución de ponerlos en la tarja donde lavamos los platos. No tenemos la precaución de llenarla con agua y ponerle desinfectante. Quiero decirles que esos desinfectantes a nivel mundial existen. En muchas tiendas están, y de hecho vienen en envases goteros muy pequeñitos. Seguramente en España, Javier, ahí los pueden encontrar ahí en el Corte Inglés. Seguramente debe de haber. No recuerdo haber visto en Madrid alguna tienda de Tesco, que es una cadena de tiendas de supermercado inglesa, pero en fin, no recuerdo haberla visto.
¿Será que estaba yo tan maravillado con la hermosura de ciudad en la que estaba yo que no las vi? Pero bueno, en fin, el caso aquí es que esa tarea de desinfectar las verduras, de desinfectar las frutas, de desinfectarlas, todo lo que nosotros utilicemos, como la lechuga y todo esto, es fundamental porque les voy a comentar algo. Mucha gente no sabe que sus desórdenes intestinales obedecen a una bacteria. A lo mejor ustedes ya la han escuchado en algún momento, que se llama Helicobacter pylori. Esa bacteria se aloja justamente en los tejidos del estómago y en algunos casos se aloja también en los tejidos del intestino. Debo aclararles que son tejidos completamente distintos, porque el estómago hay que entender que el momento de la segunda parte de la digestión, y digo segunda parte de la digestión porque la primera parte se da en la boca. Cuando uno empieza a masticar los alimentos, ahí es donde empieza la digestión. Y abro paréntesis, en muchas ocasiones no masticamos el número de veces que debemos de masticar los alimentos, sino le damos 2 o 3 mascadas y vámonos. Y así seguimos, porque tenemos 5 minutos para comer y eso es un error. Nosotros tenemos que tomarnos cuando menos 30 minutos para comer y para masticar bien los alimentos, para que en cuanto estos lleguen al estómago, el estómago haga su labor, su trabajo de poder generar una buena digestión. Ahora, imagínense ustedes si esa digestión se ve ya dañada desde el momento en que entraron los alimentos a la boca y por el otro lado se contamina con el famoso Helicobacter pylori. Esta bacteria fundamentalmente nos genera desórdenes intestinales importantes, como que gases constantes, es decir, comemos como yo, algunas personas les digo, a ver, dime hoy qué comiste. Pues mire, me comí 250 gramos de carne roja. Y después de cómo te sentiste, no, me sentí como si fuera un barril. Y yo le digo, te sentiste seguramente como si te hubieras comido la mitad de una res. ¿Sí? ¿Así? Bueno, eso obedece a que, para empezar, en términos funcionales, su estómago está funcionando mal. Acto seguido, el epitelio, que es una capa mucosa que esta recubre el interior del estómago, también tiene problemas. Y tiene problemas por otras causas, entre ellas el Helicobacter, otras de ellas pueden ser el alcohol, otras pueden ser una mala alimentación que tenga, es decir, que su alimentación sea rica en azúcares o en harinas refinadas y cosas de estas, que esto daña por mucho el epitelio, el estómago y el intestino, y así. Y hay que ver que comemos 3 veces al día. Y digo, hay que ver que comemos 3 veces al día. Y esto lo remarco porque también les diría yo otra cosa. No hay ningún libro en el planeta que hable de cuántas veces son las que debemos de comer. Yo les diría que si hiciéramos una comida, una al día, pero bien, una buena comida, no necesitaríamos de comer más. Es más, me atrevo a decirles otra cosa. Si ustedes hacen su puño así como yo lo tengo, bueno, esta parte de lo que conforma el puño de la mano, esa es la capacidad del estómago, para que tengan ustedes una idea. ¿Qué pasa cuando comemos más? Pues empezamos a ensanchar la bolsa, porque el estómago es una bolsa, y le empezamos a ensanchar y empezamos a ganar peso. Pero en fin, me regreso. ¿Qué es el tema del Helicobacter? El Helicobacter, como ya lo decía yo hace un minutito, es una bacteria que nos genera muchísimos problemas, tantos como que en muchas ocasiones nos genera situaciones en donde se llega el estómago, en particular el duodeno. El duodeno es la parte final del estómago, es como una especie así como de codito. Esto se llega a afectar tanto que se hacen úlceras. Y esas úlceras generalmente llegan a tener 2 a 3 centímetros de diámetro. Entonces, imagínense ustedes el problema en el que la persona se enfrenta con una úlcera de ese tipo.
no les voy a decir que es un padecimiento que a lo mejor acá en América no se nos presenta tanto, no sé realmente cómo se presenta en Europa, pero lo que sí les digo es que hay personas que han perdido la vida por esta bacteria. Ahora bien, ahora paso a la parte de antibióticos. Son básicamente 3 antibióticos, al menos acá en América, que se utilizan para poder erradicar esa bacteria. Y más o menos el tiempo que tarda el tratamiento, les estoy hablando de aproximadamente 20 días. 20 días en los que estamos atacando todo lo que se llama flora intestinal o toda la microbiota que existe en nuestro sistema digestivo. Y en particular me refiero al estómago y el intestino. Ustedes ya se podrán imaginar cómo queda ese estómago después de esto, cómo queda el intestino. Yo les diría que si ustedes recuerdan un poquito cómo quedó Japón después de aquellos ataques de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, pues es algo así de potentes los antibióticos que se utilizan para erradicar el Helicobacter pylori. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que cuando la persona deja el tratamiento porque ya lo cumplió, una de las cosas que empieza a experimentar es que se empezará a inflamar, empezará a tener episodios de flatulencias. Cuando tenga que ir a evacuar, sus evacuaciones van a ser explosivas por demás. Es decir, van a ser evacuaciones con muchísimo gas. Otra de las cosas es de que el aire que se va a localizar en el estómago va a ser constante porque siempre va a estar inflamado. Ese estómago siempre va a estar con una elevación importante. Y créanme, esto es un tema, además de que es muy molesto, es un tema que podemos solucionar muy fácilmente. Lamentablemente, en muchas ocasiones, y eso es culpa de nosotros, los que nos dedicamos al tema de la salud, en muchas ocasiones ponemos a un paciente con antibióticos no solo para erradicar el Helicobacter pylori, sino para algún otro padecimiento. Y de hecho, abro paréntesis porque me viene a la mente, para este tema del COVID, muchos países empezaron a utilizar antibióticos cuando no se requiere de utilizar antibióticos, porque estamos hablando de un virus, no de una bacteria. Entonces, imagínense el daño que se les empezaron a generar a las personas. Pero bueno, cierro paréntesis. Cuando la persona padece de alguna otra situación en donde se requiera de la utilización de antibióticos, generalmente los recetamos, los prescribimos. Pero en muchas de las ocasiones se nos olvida poner en la receta, ponerle así en una receta, ponerle al paciente, señor, después de que usted termine este tratamiento, que es de, pensemos, 8 días, después de esto hay que utilizar probióticos. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, el daño es muchísimo el que se le genera al estómago. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de las personas con las que ustedes tratan para el tema de Atomy saben que deben de tomar probióticos? ¿Saben por qué es importante tomar probióticos? Y no solo por lo que yo decía al inicio de la charla, es decir, que vengamos de un tratamiento con antibióticos, porque en muchas ocasiones ni esa es la razón por la que nuestra flora intestinal está fallona. Yo les diría que mucho que daña la flora intestinal, pues son mucho las bebidas alcohólicas. Otra es el cigarro, por ejemplo. Otras son las harinas refinadas, el pan sobre todo. Y bueno, pues eso hace que nuestra flora intestinal esté funcionando mal y hace también que subamos de peso. Y el incremento de peso también nos lleva no solo a tener problemas intestinales o estomacales, sino nos está llevando ese padecimiento tomados de la mano hacia un tema de diabetes o alguna cosa de ese tipo.
Les doy así muy rápidamente explicaciones de estas, porque esto reviste, creo yo, salvo lo que ustedes me digan, esto reviste la posibilidad que ustedes tengan para hablar con la gente que los deba de tomar estos probióticos de Atomy, que por cierto en mi canal de YouTube dije, y lo vuelvo a repetir, me parecieron sensacionales, me parecieron extraordinarios. ¿Por qué? Porque los buenos probióticos son los que provienen justamente de la leche. Son productos lácteos, en pocas palabras, que eso sí es bueno para los seres humanos. Y esto lo digo porque tenemos la creencia de que la leche de vaca es buena. Sí, indudablemente es buenísima, pero para el becerro, no para nosotros los seres humanos. Así se los digo, ¿por qué? Porque estamos hablando de moléculas distintas. No podemos pensar que la leche de vaca en un momento dado nos pueda traer un beneficio. Nos trae muchos problemas. Entre ellos, el que nuestra flora intestinal se dañe. De hecho, me iría yo un poquito más abajo y me refiero en el caso del intestino. El intestino, imagínense ustedes, que es como una especie de colador. No sé si ustedes sepan a lo que me voy a referir, a un tamiz. Un tamiz es una tela muy, ¿qué les digo? este, como si fuera un colador, vaya, pero para tamizar un material que no salga absolutamente nada hacia el otro lado, es decir, que sea prácticamente puro lo que vaya a salir del otro lado. Ese es básicamente el tema con el intestino. Entonces, lo que los lácteos hacen, en particular la leche, es que rompen esa malla. Por eso nos hace mal la leche. No así los probióticos que provienen de productos lácteos, como en el caso del yogurt. No sé, Javier, si en España existe una bebida con probióticos, acá en México o en América, se conoce como el Yakult. No sé, pero quiero pensar que en algún supermercado de buen nivel deben de encontrar probióticos que estos normalmente se beben en la mañana, antes de cualquier alimento. Y esto, pues, funciona perfectamente bien. Nunca, evidentemente, como un producto de Atomy. Y hago otra vez la aclaración porque en el momento que yo leí qué lo compone, dije, esto es verdaderamente una maravilla. Entonces, a lo mejor es muy abierta la explicación que yo les doy con respecto a los probióticos, pero créanme, la persona que experimenta el empezar a tomarlos todos los días va a ver cambios importantes en su sistema digestivo, como que, para que si ustedes quieren tomar nota, va a empezar a darse cuenta que su estómago se va a reducir de tamaño. Y me refiero, va a empezar a tener episodios de que se va a empezar a desinflamar. ¿Por qué? Porque va a empezar con esos probióticos, va a empezar a nutrir su flora intestinal. Eso es fundamental. Otra, va a hacer que su flora intestinal sea más fuerte. ¿Por qué? Porque vamos a llevar probióticos que van a ayudar a los que ya están para que se reproduzcan. Recuerden, la flora intestinal son bacterias y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a provocar con esos probióticos de Atomy a que esas bacterias se reproduzcan. Y al reproducirse, evidentemente que vamos a tener una digestión mucho mejor con lo que tomemos o lo que comamos de manera diaria. Recordemos que comemos 3 veces al día. Entonces, eso es bien importante. Si comemos 3 veces al día, bueno, pues tiene que ser una cápsula de probióticos despuesito de cada comida. No antes, después de cada comida. ¿Y por qué? No antes, porque quiero que sepan que el hecho simple de que fíjense lo que les voy a decir, de que nos llevemos un chicle a la boca, a partir de ese momento, el páncreas empieza a funcionar y al mismo tiempo empieza a generarse ácido clorhídrico al interior del estómago. De tal suerte que cuando esa cápsula llega al estómago, lo que hace el ácido clorhídrico es que materialmente la deshace. Así, materialmente la deshace.
Cuando terminamos de comer, a la hora de que esa cápsula entra al estómago, simplemente libra, digamos que esa frontera de ácido, la libra y se va de forma directa al duodeno. Si ustedes ven el diseño de una cápsula, esa es la razón, para que precisamente cuando entra al estómago se vaya de forma directa al duodeno y de ahí pase al intestino delgado. Esa es la razón del por qué es la forma de una cápsula. No sé si hasta aquí haya yo explicado, insisto, de una forma muy amplia el tema, pero digo, no me quiero alargar mucho, ya me tomé 25 minutos, Javier, pero creo que esto que acabo de mencionar puede ayudarles y les puede ayudar y por mucho, porque al final del día es información que la gente necesita saber. La gente necesita saber por qué va a tomar algo que es un suplemento alimenticio, porque es importante aclarar que no es un medicamento, es un suplemento alimenticio. Ojo con eso. Y esto se los digo porque muchas personas, y de ellas a lo mejor yo me sumo, somos renuentes a los medicamentos. Yo en mi carácter, yo digo, yo a alguien le voy a regresar la salud a través de la alimentación, porque recordemos que lo que comemos es lo que somos. Las enfermedades entran por la boca, igual que la salud. Entonces, yo, por ejemplo, gente que atiendo que tiene diabetes del tipo 2, en muchas ocasiones yo les he dicho, yo no te voy a curar, el que se va a curar es tú. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que pensar y ver es que tu salud es lo más preciado que tienes, y la otra, que tienes que hacer un esfuerzo para que todo lo que has venido comiendo y que ha dañado tu salud, no lo vuelvas a comer. Y específicamente me refiero a los refrescos estos de etiqueta roja y de color oscuro. Todas las bebidas gaseosas tienen un alto contenido de azúcar. No digo marcas, pero tienen un alto contenido de azúcar. Para que ustedes tengan una idea en cantidad, uno de estos refrescos de etiqueta roja que vienen, o gaseosas que vienen en bote de aluminio, el equivalente en manzanas son 8 manzanas por cada bote. Yo les pregunto, ¿se comerían 8 manzanas así una tras la otra? Yo les digo desde ahorita, claro que no. Bueno, pues esa es la carga de azúcar que tiene. Y se los comento porque esa carga de azúcar daña por mucho la flora intestinal, porque la estamos enriqueciendo de azúcar y créanme, esas bacterias que se mantienen de otras cosas las matamos con la carga de azúcar que les estamos dando. Por eso es importante que la persona controle su alimentación en términos de una alimentación rica en azúcares. Y bueno, para que mantengan su flora intestinal o su microbiota en un buen nivel, en buena medida hay que empezar a retirar todo lo que son alimentos ricos en azúcar, o gaseosas, o alcohol, o cosas de estas que, lejos de que nos generen una situación a favor, pues simplemente nos dañamos. Ahora, ojo, yo no les digo que no lo vuelvan a tomar, jamás, jamás diré eso. Y esto se los comento porque a mí, cuando se me llega a tomar, a antojar una de estas bebidas gaseosas de etiqueta roja, la tomo. Si estoy en un supermercado, la tomo y me la tomo, ¿verdad? Es decir, la saco del refrigerador, la abro y me la tomo. Y a lo mejor no me la tomo completo porque se me hace demasiado dulce. Pero al final del día, lo hago. Con lo que les quiero decir que no soy tan estricto en esto. Yo creo que el que uno sea estricto con su salud también va de vez en cuando a darse un gusto, ¿no? Y simple. Pero si hablamos de probióticos, yo creo que aquí lo importante es que a nuestros clientes o a las personas que nosotros tengamos la fortuna de atender y recomendarles los probióticos, pues les tiene que quedar claro que esto va a favorecer su salud siempre. Yo no sé, y fíjense, les voy a dar otro detalle.
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que desarrollan en esta parte del brazo, del antebrazo, desarrollan manchas. No sé si se han dado cuenta en eso. Bueno, muchas de esas manchas obedecen a malfuncionar del hígado. ¿Y por qué? Porque ese hígado está repleto de azúcar, que es el famoso hígado graso. Y ese hígado graso se genera precisamente derivado de una alimentación rica en azúcares. Si eso nos pasa en la piel, imagínense ustedes cómo está el intestino de esa persona. Entonces, eso se los comento porque eso es lo que mucha gente debe de saber para cuando va a empezar a hacer a tener o a tomar los prebióticos. Tiene que ir de alguna manera modelando su alimentación, llevándola a que esta alimentación empiece de poco en poco a disminuir los carbohidratos que provienen, como les digo, de harinas refinadas o que son simplemente azúcar y cosas de estas, ¿no? Porque al final hay que ver que eso, pues, lejos de que nos traiga un beneficio, nos daña. Hasta aquí quiero pensar que la explicación que les doy es clara. ¿Tienen alguna duda?